de la red y los participantes, como ser las protecciones, las líneas de transmisión, los elementos que se desconectan. Y voy a comenzar a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden verla correctamente? Perfecto. ¿Se puede ver mi pantalla? Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Sí, que se escucha. Perfecto. Veamos qué es lo que se ha visto hasta la clase pasada. Hemos hecho un breve repaso de teoría de componentes simétricas. Lo importante es lo que están viendo ustedes en pantalla. El comportamiento en condición desbalanceada de red se puede analizar tomando en cuenta algo denominado lo que es la impedancia ficticia de falla. Hola. Esta impedancia ficticia de falla la podemos analizar tomando como referencia lo que es componentes simétricas. Las componentes simétricas lo que nos hacen es, nos muestran cuál va a ser el comportamiento de la red ante las fallas típicas. Las fallas típicas son la falla monofásica, la falla bifásica a tierra, un conductor abierto y dos conductores abiertos. Este es un resumen de lo que vamos a encontrar para nuestras fallas típicas. Una falla trifásica, basta con analizarla tomando en cuenta la impedancia ficticia de falla igual a la impedancia de falla. Después, para una falla monofásica, la impedancia ficticia de falla es la suma de la impedancia equivalente de secuencia negativa más la impedancia equivalente de secuencia cero más 3 veces la impedancia de falla. Un segundito, por favor. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí. Estas tres impedancias que estamos viendo en serie son el resultado de haber aplicado teoría de componentes simétricas a la red de secuencia positiva, a la red de secuencia negativa y a la red de secuencia cero. Y además tomamos en cuenta la impedancia de falla. Estas van a ser las condiciones de operación más comunes que vamos a analizar y se puede resumir el análisis de cortocircuitos por lo que se está viendo en pizarra. Entonces, para tomar en cuenta la presencia de un cortocircuito en la red, basta con analizar la red de secuencia positiva y en el punto de falla conectamos a tierra una impedancia, a la cual hemos denominado la impedancia ficticia de falla. Esta impedancia depende del tipo de falla y podemos calcularlo según lo que está ahí. Esta teoría que se ha visto es general. Esta teoría es coherente con lo que es la teoría de componentes simétricas que ustedes ya han visto, que nos muestra que es necesario conectar las redes dependiendo del tipo de falla con los conectores que estamos viendo acá en color rojo. Lo que se acostumbra a hacer es, se saca un equivalente de toda la red en la secuencia negativa, un equivalente de toda la red en la secuencia cero, en la secuencia positiva dependiendo del caso. Si nosotros queremos calcular un cortocircuito, podemos simplificar toda la red a una sola impedancia ficticia de falla. Pero en este caso vamos a hacer un análisis de estabilidad. Se recomienda utilizar el diagrama que está en la derecha. ¿Qué significa eso? Que para estabilidad, tomando en cuenta teoría de componentes simétricas y fallas desbalanceadas, se recomienda lo siguiente: mantener el nodo envío, mantener el nodo recibo y mantener la impedancia ficticia de falla. Es decir, debo utilizar un diagrama equivalente que tome en cuenta esos tres elementos. ¿Por qué necesito mantener el nodo envío y por qué necesito mantener el nodo recibo? Vamos a ver más adelante en la parte de estabilidad. Bueno, con esto estaríamos concluyendo lo que es
la teoría necesaria para el repaso de cortocircuitos. Comencemos ya con el capítulo de estabilidad propiamente. El capítulo de estabilidad lo vamos a ver con todos los participantes. ¿Quiénes están participando en el problema de estabilidad? ¿Qué es lo que queremos realizar? En el capítulo de estabilidad vamos a analizar lo que es la estabilidad de un sistema eléctrico de potencia. Nosotros tenemos un sistema eléctrico de potencia cualquiera y se va a analizar la influencia de una falla externa. Tenemos acá una falla externa que se aplica por un cierto momento. Puede ser una falla externa, también puede ser una falla interna, pero las fallas internas tienen menor relevancia por la afectación que tienen sobre la red. Las fallas externas son las que son más severas. ¿Qué estamos hablando con fallas externas? Estamos hablando con cortocircuitos. Tenemos un cortocircuito, acá tenemos los cortocircuitos trifásico, bifásico a tierra, monofásico, etcétera, ¿no es cierto? Todos los que hemos visto, hemos ido viendo hasta el momento. ¿Qué otro tipo de contingencia o qué otro tipo de falla externa o interna podemos tener? En el primer caso serían los cortocircuitos, en el segundo, fallas internas, tenemos lo que son la desconexión de generadores y también, caso falla de líneas y transformadores. ¿Qué es lo que provoca la desconexión de un generador o de una línea de transmisión? Está modificando el comportamiento de la red, está modificando la impedancia que existe entre la generación y la carga. Por lo tanto, va a afectar la estabilidad de un sistema eléctrico de potencia. Una vez que se aplica esta falla interna, debemos nosotros tomar en cuenta lo siguiente. Esta aplicación de la falla tiene que ser temporal, es decir, por un tiempo corto. No existe un sistema que haya sido diseñado para trabajar en falla permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo nos aseguramos que el problema sea temporal? Acá entra otro participante en la ecuación y la falla interna es detectada por lo que son las protecciones de la red. Y estas protecciones lo que hacen es desconectan y aíslan el elemento fallado. Entonces, lo que tienen al final están protegiendo el sistema eléctrico de potencia. ¿Cómo lo protegen? En función a lo que es teoría de protecciones, ustedes van a ver que los principales objetivos que tiene un sistema de protección es operar de forma confiable y segura. Necesitamos que un sistema sea rápido, confiable y seguro. Falta lo que es rápido. Después, acá me estoy olvidando de algo que es lo que es la selectividad. Ustedes quieren desconectar el elemento fallado de forma rápida, pero también debemos evitar desconectar más de los elementos necesarios, ¿no es cierto? Porque si yo desconecto más elementos de los necesarios, estaría quitándole el suministro de energía eléctrica a un componente que no ha participado en la falla o que no está en falla, afectando la confiabilidad de la red. Ya vimos antes nosotros el concepto de estabilidad. ¿Cuál es el concepto propiamente? La definición. Van a encontrar varias definiciones en la IEEE, en la SIGRE, etcétera, pero todas hablan de lo siguiente. ¿Qué es estabilidad aplicado a sistemas eléctricos de potencia? Es la capacidad de un sistema eléctrico de potencia de retornar o llegar aquí, de llegar al punto de operación iniciales, al punto de operación inicial o de llegar a un segundo punto de operación
estable. Después de haber sido sometido a una perturbación temporal. Esto que estamos viendo es lo más importante de estabilidad. Primero, ¿qué elementos participan en el problema de estabilidad? Primero, una perturbación. Después de haber sido sometido a una perturbación, pero tiene que ser temporal. Repito, no existe un sistema que haya sido diseñado para permanecer en falla permanentemente. Después, ¿qué es lo que tiene que lograr el sistema eléctrico de potencia? Tiene que lograr retornar al punto de operación inicial como primera condición, o como segunda condición de llegar a un punto de operación estable. Se dice que un sistema eléctrico de potencia es estable si cumple estas condiciones. Tenemos que aplicarle una perturbación. ¿Qué perturbaciones son las que nosotros conocemos en los sistemas eléctricos de potencia? Las más fuertes son los cortocircuitos, cortocircuito trifásico, etcétera, ¿no es cierto? Y otro tipo de perturbaciones como la desconexión de una línea, desconexión de carga, desconexión de generación, transformador, etcétera. Cualquier desconexión que esté aplicando, todo lo que esté en condición normal, todo lo que no sea condición normal, es una perturbación para nosotros. Está perturbando la operación normal del sistema. Primero. Segundo, el sistema debe tener la capacidad de retornar al punto de operación inicial. ¿Eso qué significa? Si nosotros tenemos un comportamiento, por ejemplo, descrito por la siguiente gráfica, tenemos acá lo que es la potencia versus tiempo de un sistema. Tendríamos una potencia inicial. Este es el estado estacionario. Estamos en el punto 1. Ocurre una perturbación. ¿Qué es lo que provoca la perturbación en las señales eléctricas? Dependiendo si es tensión, frecuencia, corriente, estas se ven afectadas por el cortocircuito. La potencia eléctrica cae a un valor próximo a cero dependiendo de la proximidad a la falla. Este es el elemento temporal. Acá, después de un tiempo corto, ocurre algo. Como en primera instancia tenemos acá la aparición de un cortocircuito. Eso es lo que provoca la perturbación del sistema, lo desvía. Después de eso tenemos como segundo evento lo que es la operación de las protecciones. ¿Qué es lo que provoca la aparición de las protecciones? Que se elimine la condición de falla. Al eliminar la condición de falla, el sistema comienza a oscilar de esta forma. El sistema, después de las oscilaciones, puede retornar al punto de operación inicial, que sería este, o puede llegar a un segundo punto de operación, que es este. Pero en ambos casos el sistema debe ser estable, debe llegar a un punto que sea desde el punto de vista eléctrico estable, es decir, que tenga condiciones que no estén variando en el tiempo. Si el sistema logra esto, se dice que el sistema es estable. Entonces, ¿qué elementos debemos analizar para poder el sistema es estable? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes participan en el problema que vamos a analizar? Primero, los más importantes son los generadores. ¿Por qué motivo? Porque los generadores son los que nos dan el nivel de estabilidad de un sistema, ¿no es cierto? Los generadores definen si un sistema es o no estable. El que pierde sincronismo es un generador. Segundo, tenemos lo que es la red. La red introduce un comportamiento a todo el sistema eléctrico de potencia. Sin la red no existe camino para llevar la generación, la potencia eléctrica desde los generadores hasta las cargas. Entonces la red es muy importante y se comporta de cierta forma. Para nosotros es simplemente una impedancia, pero una impedancia manejada de forma matricial, que está conectando varios nodos. Después, para que el problema sea temporal, necesitamos tomar en cuenta a lo que son las protecciones. Si no tenemos protecciones en la red, no hay elementos que puedan detectar la condición de falla y que puedan
aislar los elementos fallados. Necesitamos protecciones en la red. ¿Qué protecciones se utilizan en la vida práctica de un sistema eléctrico de potencia? Tenemos lo que es la protección de distancia, la protección diferencial, protección de sobrecorriente inversa, etcétera, varias protecciones. Pero al final, ¿qué es lo que hace una protección? Detecta una condición de falla en función a las corrientes de cortocircuito y despeja y aísla el elemento fallado. Entonces, eso es lo que deben hacer. Finalmente, cuarto participante, tenemos acá, repito, podemos analizar cualquier tipo de falla, desconexión de generación, desconexión de carga, desconexión de línea, transformador, etcétera. Pero los más importantes son los cortocircuitos. Son los que provocan las mayores condiciones de desbalance y la mayor afectación a lo que es la estabilidad de un sistema eléctrico de potencia. Estos cuatro componentes son los que participan en la red y cada uno de ellos tiene características propias para poder realizar el análisis. Primero, ya hemos hecho el repaso para lo que es cortocircuitos. ¿Qué es lo que hemos repasado en cortocircuitos? ¿Cómo analiza un cortocircuito? Aquí tenemos lo que son las teorías de componentes simétricas. Eso es lo que hemos repasado. Y además de la teoría de componentes simétricas, lo que deben saber ustedes es cómo realizar la conversión del dominio de fases al dominio de secuencias, cómo realizar el análisis tomando en cuenta los conexionados para cada tipo de falla y cómo retornar nuevamente al dominio de fases. Esto ya lo hemos visto. Segundo componente que tenemos nosotros son los generadores. Los generadores son un elemento dinámico. Esto cómo se analiza mediante ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es la ecuación que nos importa? La ecuación más relevante es torque igual a inercia por aceleración angular. Esta es la segunda ley de Newton para elementos que están girando, ¿no es cierto? Entonces debemos tomar en cuenta ese comportamiento. Vamos a ver eso en detalle. La red. ¿Cómo analizo el comportamiento de cualquier red por un método matemático? Básicamente acá ya hemos hecho este análisis, pero lo vamos a complementar ahora. Esto es mediante teoría de circuitos. Y protecciones, ustedes tienen una asignatura de coordinación de protecciones donde van a ver en detalle lo que es las características de las protecciones. Yo voy a ver únicamente las características fundamentales que afectan al problema de estabilidad. Básicamente es el tiempo, características de cada protección y el tiempo que típicamente se necesita para que una de estas protecciones opere. Entonces, empecemos con lo que es el comportamiento de la red. Algo que estoy olvidando es lo siguiente. Observarán esto. Acá tenemos ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Y acá tenemos, en lo que es teoría de circuitos, se aplica lo que es sistemas de ecuaciones. Pero un sistema de ecuaciones puede ser lineal o no lineal, pero al final es un problema algebraico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué características tiene el problema que nosotros vamos a analizar? Tiene características de un sistema de ecuaciones algebraico diferencial. Esto en inglés o en los libros lo van a encontrar como Differential Algebraic Equations. Estos son los sistemas que vamos a analizar. En la literatura lo van a encontrar como sistemas DAE. Differential Algebraic Equation, sistema de ecuaciones algebraico diferencial. Ese es el problema que nosotros analizamos cuando se ve el problema de estabilidad. Continuando, vamos a revisar lo que es el comportamiento de la red. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros saber del comportamiento de la red?
Ustedes ya han hecho teoría de circuitos, ya saben cómo solucionar un circuito, pero vamos a realizar un análisis de lo que es la capacidad de transferencia. La pregunta es cómo se comporta la red desde el punto de vista de la capacidad de transferencia. La capacidad de transferencia que tiene una red está definida por una ecuación que, dependiendo qué simplificaciones apliquen ustedes, se puede analizar de una manera sencilla o no, pero básicamente se resume a lo siguiente. La capacidad de transferencia de la red la vamos a analizar por medio del siguiente circuito. Nosotros tenemos acá un generador, una barra, una línea de transmisión. Y acá tenemos lo que es un motor. Para este circuito tan simple que estamos viendo, generador, línea, motor, lo que necesito es determinar cuál es la potencia máxima que yo puedo transferir desde el nodo envío hacia el nodo recibo. ¿Cuál es la potencia máxima? Motor. Es una pregunta conceptual. ¿Cuánto puedo llevar de un nodo a otro de forma genérica? Estamos hablando de en media tensión, en alta tensión, en extra alta tensión. ¿Cuánto es lo máximo que podríamos utilizar una red de transporte? Para esto vamos a resolver ese circuito. Ese circuito se lo resuelve de la siguiente forma. Obtengo lo que es el equivalente de secuencia positiva. El equivalente de secuencia positiva básicamente consiste en una fuerza electromotriz, lo que es una reactancia del generador. Tenemos acá una reactancia, resistencia y reactancia, ¿no? Resistencia y reactancia. Y finalmente tenemos una resistencia y una inductancia del motor con una fuerza electromotriz acá también. Ese es el equivalente de secuencia positiva del generador. Estrictamente hablando, tenemos pérdidas en este circuito. Vamos a ver primero la deducción simplificada, después de eso vamos a ver la deducción completa. Entonces, acá tendríamos la reactancia del generador, acá tendríamos la reactancia de línea y acá tendríamos la reactancia del motor. Este análisis que estamos haciendo se puede extender para cualquier tipo de componentes, teniendo transformadores, líneas, etcétera, pero para la deducción vamos a mostrar una deducción simple, después la vamos a generalizar. Lo que necesitamos saber es lo siguiente. Nosotros tenemos un nodo envío, tenemos un nodo recibo. La pregunta es, ¿cuánto es lo máximo de potencia que se puede transferir del nodo envío hacia el nodo recibo? Entonces, acá tendríamos como datos, acá tenemos una fuerza electromotriz y acá tenemos otra fuerza electromotriz. Estas fuerzas electromotrices tienen los siguientes valores. Acá el fasor de fuerza electromotriz en el motor va a ser igual a una magnitud del motor con un cierto ángulo cero. Y la fuerza electromotriz en el generador tiene las siguientes características: una magnitud y con un cierto ángulo delta. Para facilitar un poco más el análisis, todo esto que está acá lo vamos a simplificar, tal como hicimos en lo que es el análisis de cortocircuitos. Basta con analizar un modelo sencillo, no es necesario complicarnos la vida de forma innecesaria, y todo esto va a ser simplemente la reactancia X. Esta es la reactancia que más adelante le vamos a llamar la reactancia envío-recibo. Es la reactancia que conecta de forma directa el nodo envío con el nodo recibo. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Estamos buscando la potencia máxima transferida, el P máximo. ¿Qué necesito para hallar el P máximo? Nosotros sabemos que la potencia es igual a la parte real de lo que es la potencia compleja, ¿no es cierto? Ahora, si la potencia es igual a la parte real de la potencia compleja, nosotros sabemos que acá tendríamos que la potencia va a ser igual a tensión por la corriente conjugada, ¿no es cierto? En los fasores. Es decir, si yo determino lo que es la tensión por la corriente conjugada, podríamos determinar lo que es la potencia
que yo puedo transferir. O sea, una función genérica que me muestre cuál es la fórmula de la potencia que va entre el envío y el recibo. Podemos trabajar con esa fórmula, pero yo voy a trabajar con una fórmula alternativa, que es que la potencia activa va a ser igual a la parte real. Nosotros tendríamos potencia es igual a B por I conjugada, pero también tenemos que la potencia conjugada es igual a la tensión conjugada por la corriente, ¿no es cierto? Voy a utilizar esta segunda opción. Esto es igual a la tensión conjugada multiplicado por la corriente. Vamos a utilizar esa segunda. Entonces, ¿cuál es la potencia que yo puedo transferir? Primero voy a determinar la corriente que va del envío al recibo. Esa corriente la vamos a denominar la corriente I. Ya analizando lo que es el circuito, ¿qué tendríamos? ¿Cuánto vale la corriente? La corriente va a ser igual, acá tengo una caída de tensión que va de acá a acá. Esto mejor en otro color. Ahora sí. Acá tengo una caída de tensión que va desde el nodo recibo hacia el nodo envío. Tenemos que la caída de tensión va a ser igual a la corriente I multiplicado por la reactancia X, ¿no es cierto? ¿Cuánto va la reactancia X? Es la reactancia del generador, de la línea y del motor. Pero ¿cuánto vale la delta B? Delta B es fasorial. Esto se puede obtener como el fasor en el nodo de generación menos el fasor en el nodo del motor. Esto es igual a corriente por reactancia. Ahora aquí tendríamos que la corriente va a ser igual a la diferencia de tensiones dividido entre la reactancia, ¿no es cierto? Acá estoy cometiendo un gravísimo error en el diagrama. ¿Qué error es ese? Nos estamos olvidando que la reactancia es un número complejo, es decir, que es multiplicada. Es decir, que está multiplicada por el operador complejo J. Esto es J. Tendríamos Jx y esto estaría J en el denominador. Reemplazando, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la potencia activa va a ser igual a la parte real de la tensión conjugada multiplicado por la corriente. Entonces, la potencia activa va a ser igual a la parte real. ¿Qué tensión? Quiero calcular lo que es la potencia que sale del envío y va hacia el recibo. Entonces, estamos queriendo determinar lo que es la potencia compleja en el envío. Esa potencia compleja en el envío va a ser igual a la tensión E sub G multiplicada por esta corriente, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que esto va a ser igual a el fasor E sub G conjugado multiplicado por la corriente como fasor. Reemplazando ya los valores que hemos ido calculando, el fasor E sub G no es nada más que la magnitud E sub G multiplicado por el ángulo delta. Pero como debo conjugarlo, acá aparece un ángulo negativo, ¿no es cierto? Y que aquí es igual la corriente. La corriente no es nada más que el fasor E sub G, ángulo delta, menos E motor, ángulo 0 grados. Y todo esto está dividido entre Jx. Y a esto tienen que sacarle lo que es la parte real. Vayamos desarrollando un poco. ¿A qué llegaríamos? Llegaríamos a que la potencia va a ser igual a la parte real de lo siguiente. Acá tendríamos, en el primer, multiplicando el E sub G por el primer término, tendríamos que esto es igual a E sub G, ángulo menos delta, multiplicado por E sub G, ángulo delta, dividido todo esto entre Jx, menos, acá tendríamos E sub G, ángulo menos delta, multiplicado por
E sub m ángulo 0 dividido entre jx. Desarrollando un poco qué es lo que podríamos obtener de estos valores. En el primer caso vamos a obtener que la potencia activa va a ser igual a la parte real. Cuando yo multiplico un fasor por su respectivo conjugado, lo único que obtenemos es la magnitud E sub g al cuadrado, dividido entre x 90 grados, jx es igual a decir que esto es igual a x con un ángulo de 90 grados. Menos, acá tendríamos un fasor que es E sub g multiplicado por E sub m, con un ángulo menos delta, y esto dividido entre x 90 grados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá en el primer término? El primer término básicamente es una magnitud real multiplicada por 90 grados. ¿Cuál es la parte real de eso? Nosotros tendríamos que acá la potencia va a ser igual a la parte real. Esto se puede convertir en E sub g al cuadrado dividido entre x. Ángulo 90, para subir arriba es 90. Eso es igual a menos j, ¿no es cierto? Y en el segundo caso, tendríamos E sub g multiplicado por E sub m dividido entre la reactancia. Y acá tendríamos un menos delta menos 90. Ahora sí. ¿Qué es esto para nosotros? En el primer caso, ¿cuál es la parte real del primer término? Como está multiplicado por j, una magnitud por j, todo esto es imaginario. Entonces, el primer término no tiene parte real. El segundo término, ¿cuál es la parte real de este número? Acá tendríamos un fasor que es a ángulo alfa. Esto es igual a a multiplicado por el coseno de alfa más j seno de alfa, ¿no es cierto? Esto que está acá. Entonces, la parte real es simplemente el coseno, la magnitud multiplicada por el coseno del ángulo. Tendríamos entonces que la potencia activa va a ser igual a, el primer término es 0, el segundo término sería menos la magnitud, que es E sub g multiplicado por E sub m dividido entre x, y todo esto multiplicado por el coseno de menos delta menos 90. Ahora, tenemos otra igualdad más que nos dice que el coseno de un ángulo menos 90, nosotros tendríamos una igualdad que nos dice que el coseno de un ángulo alfa menos 90 grados es igual a el seno del ángulo alfa. ¿No es cierto? Nosotros tendríamos acá una función. El coseno y el seno tienen el siguiente comportamiento. Tenemos acá la función senoidal y la función coseno que estaría desplazada en 90 grados. Acá tenemos 90 grados de diferencia. Si yo desfaso la función seno en 90 grados, lo que obtengo es la función coseno. Entonces, nosotros tendríamos que la potencia activa va a ser igual a menos lo que es E sub g multiplicado por E sub m dividido entre x multiplicado por el seno de menos delta. Ahora tenemos otra igualdad que nos dice que el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa, ¿no es cierto? Aplicando esta última fórmula tendríamos que la potencia va a ser igual a E sub g multiplicado por E sub m dividido entre x multiplicado por el seno de delta.
Esta es la fórmula a la cual quería yo llegar. Es una fórmula que es muy simple desde un punto de vista algebraico, pero muy importante para nosotros desde un punto de vista conceptual. Nos está diciendo lo siguiente. Primero, ¿qué nos dice esta fórmula? Es una fórmula real, es decir, no tiene al operador complejo J. Es una fórmula que depende únicamente de las magnitudes. ¿Qué magnitudes? Observen, en el numerador lo que tenemos son lo que es las tensiones, envío y recibo. Es decir, la capacidad de transferencia depende de cuál es la tensión de envío y de recibo, o la tensión de transferencia al cuadrado, ¿no es cierto? Recuerden que en condiciones normales la tensión en el envío debe ser igual a la tensión en el recibo y ambas deben ser iguales a 1 por unidad. Esto sería equivalente a decir la tensión al cuadrado. Dividido entre la reactancia. ¿Qué reactancia? ¿De qué reactancia estamos hablando? Esta reactancia es la reactancia entre el envío y el recibo. Después, ¿qué más? ¿Qué otra información nos da esta fórmula? Esta fórmula nos está diciendo además que depende de lo que es la diferencia angular. Ese es delta, ¿no es cierto? Pero de forma general esto es ángulo envío menos ángulo recibo. Es decir, la capacidad de transferencia depende de cuán diferentes sean los ángulos. Que tenemos, esto viene acá, la reactancia. Y finalmente, que para mí es lo más importante, es esto. Es un comportamiento altamente no lineal. Es una función senoidal. Es un comportamiento totalmente no lineal. ¿Qué nos dice esta fórmula? Esta fórmula nos dice que si nosotros tenemos un sistema eléctrico de potencia cualquiera y nosotros queremos llevar generación desde un nodo envío hacia un nodo recibo, hacia una carga, nosotros tenemos un fasor, que es el fasor de tensión envío, que esto es en el envío, la magnitud de la tensión envío con un cierto ángulo envío, cualquiera sea el valor. En el recibo tenemos un fasor de tensión recibo que es igual a una cierta magnitud con un cierto ángulo recibo. Pero no solo eso, tenemos una reactancia que vincula el envío con el recibo. Estrictamente hablando, allí tenemos una impedancia, pero esta fórmula simplificada toma en cuenta únicamente al valor de reactancia. No importa cuántos elementos tengan ahí, transformadores, líneas de transmisión, líneas en paralelo, etcétera, lo pueden simplificar siempre a una reactancia que vincula a los dos, el envío con el recibo. Esta fórmula lo que nos dice es que la potencia, una función de transferencia potencia versus delta, se puede calcular de la siguiente forma. Magnitud de la tensión en el envío, magnitud de la tensión en el recibo, dividido entre la reactancia que vincula el envío con el recibo, multiplicado por la función seno del ángulo envío menos el ángulo recibo. Esta fórmula me da de forma simplificada la función que me dice cuánto puedo transferir del nodo envío al recibo. ¿Cómo hemos llegado a esta fórmula, a esta ecuación? A esta ecuación se llega mediante ley de Ohm, mediante ley de Kirchhoff de tensiones, ley de Kirchhoff de corrientes. En resumen, estamos llegando a esta fórmula mediante teoría de circuitos. Esta fórmula es equivalente a un flujo de potencia simplificado.
¿Qué forma tiene esta función? Hagamos una gráfica. Tenemos acá lo que es la potencia transferida. Tenemos acá el ángulo. Y de acuerdo a la función, tenemos acá un valor máximo, una potencia máxima. ¿Cuánto vale la potencia máxima de esta función? Vale el valor que está multiplicando a la función senoidal. Este sería el P máximo. Es decir, más que esto, ustedes no van a poder transportar nunca. De una forma muy rápida podemos ver cuál es lo máximo teórico que alguna vez podría llevar por una red de transporte. Más que eso no van a transportar nunca. ¿Por qué motivo? Porque estaríamos yendo en contra de las leyes físicas. Estaríamos yendo en contra de las leyes eléctricas, ley de Ohm, ley de Kirchhoff de tensiones, ley de Kirchhoff de corrientes. En una que otra conferencia se escucha a varios profesionales que hablan de llevar transferencias elevadas. Uno revisa muy rápidamente y esas transferencias no se van a dar nunca. Nosotros vemos esto, la potencia máxima me está definiendo el valor máximo de la función senoidal, y la función senoidal tendría el siguiente comportamiento. Estamos hablando algo así. ¿Tiene una zona negativa? Sí. ¿Cómo llego a la zona negativa? Cuando incremento el ángulo por encima de los 180 grados. Si ustedes grafican, acá tenemos lo que es los 90 grados, acá tenemos los 180 grados. Por encima de los 180 grados puedo llegar a tener potencias negativas. Podría llegar a tener absorción de potencia activa. Pero esto es si los ángulos son muy, muy grandes, ¿no es cierto? Antes de que esto pase, ustedes van a tener lo que es una pérdida de sincronismo. Lo que nos está diciendo esta gráfica es que el comportamiento de cualquier impedancia que esté vinculando dos nodos envío con recibo se puede resumir con esta función. Y a esta característica, a esta gráfica se le llama la característica potencia-ángulo. Característica o curva. Esto es potencia versus ángulo. Algunos libros lo llaman característica, algunos libros lo llaman curva, potencia, ángulo. Ambos son correctos. Lo que nos está mostrando es la capacidad de cualquier sistema eléctrico de potencia de transferir potencia. Es decir, ustedes pueden, lo máximo que van a poder transportar por cualquier sistema es lo que se está viendo en la gráfica. ¿Cuánto es lo máximo? La multiplicación, tensión envío por tensión recibo dividido entre la reactancia envío recibo. Esta reactancia, la reactancia que está vinculando ambos nodos. Si ustedes calculan un flujo de carga, por ejemplo acá, tendríamos una potencia igual a 100 megavatios. Vamos a esa curva, intersecto los 100 megas con la curva y proyecto eso hacia el eje X. Este sería el ángulo, la diferencia angular, que es envío menos ángulo recibo. Si ustedes calculan un flujo de potencia para cualquier sistema de transporte y analizan una línea, van a encontrar que existe esta relación. La potencia activa está relacionada al ángulo envío menos el ángulo recibo. ¿Se acuerdan del método de corriente continua? Lo que me dice es que la potencia es proporcional a un factor multiplicado por el ángulo envío menos el ángulo recibo, ¿no es cierto? Y aquí es de donde ustedes obtienen ese valor. Ese valor linealizado es coherente con lo que estamos viendo en la gráfica. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que ustedes sepan que la red de transporte, cualquier red con cualquier topología, en cualquier nivel de tensión, se puede analizar de forma simplificada y rápida con esta función. Es la curva característica potencia-ángulo que nos muestra lo que se puede transportar por cualquier red. Esto es equivalente a un flujo de potencia simplificado, un flujo de potencia rápido. Lo máximo que puedo llevar es la multiplicación de esa expresión, tensión envío por tensión recibo sobre reactancia envío, recibo. Tiene un comportamiento altamente no lineal, es una función senoidal y además depende de la diferencia angular. Este va a ser el comportamiento de la red. De esta forma se comporta
y van a ver que este comportamiento después afecta a la estabilidad. Esta es la fórmula aproximada. ¿Cuál es la fórmula exacta? Ustedes ya conocen la fórmula exacta. Ya la hemos revisado previamente. La voy a poner a continuación. La fórmula exacta tiene la siguiente forma, que es la potencia entre I y J es igual a lo que es la conductancia de línea de I a J multiplicado por la tensión de I al cuadrado menos tensión de I, tensión de J. ¿Qué fórmula es esa? A ver, ¿quiénes se han ido repasando para su examen? ¿Alguien sabe qué fórmula es esa? Es para el cálculo de flujos de carga. Correcto. Ya hemos visto nosotros esa fórmula, la fórmula de un flujo de potencia. ¿Qué me da el flujo de potencia? Me da la expresión de cálculo para determinar el flujo entre dos nodos, ¿no es cierto? El nodo I y el nodo J. En un elemento que es totalmente genérico, que tiene una cierta impedancia de I a J, tiene elementos shunt, que están acá. Pero quiero que ustedes observen. ¿Qué simplificación hemos hecho en el caso anterior? Hemos dicho que la resistencia es despreciable. Entonces, acá tendríamos que la conductancia es próxima a 0. ¿Esto es correcto? Sí es correcto. En redes de alta tensión y extra alta tensión, la resistencia es pequeña. Por lo tanto, la conductancia va a ser pequeña, es un valor próximo a 0. Me puedo olvidar del primer término. Segundo término acá. ¿Qué es susceptancia de línea? La susceptancia de línea es el inverso de la impedancia. ¿No es cierto? Entonces, esto podríamos decir nosotros que es igual a 1 sobre z de línea de I a J. Pero básicamente aquí estoy cometiendo un error. La susceptancia es la parte imaginaria, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes invierten la parte imaginaria, solamente tenemos acá la reactancia de línea. ¿Qué es B sub I? ¿Qué es B sub J? Son las magnitudes de la tensión en I y la magnitud de la tensión en J. Entonces, ustedes tienen acá la fórmula exacta. Si yo simplifico esto, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que P entre I y J va a ser igual a lo que es la tensión de I por la tensión de J, dividido entre la reactancia de línea de I a J, multiplicado por el seno de ángulo I menos el ángulo J. Esta fórmula, si ustedes observan, es básicamente la misma que la que estamos viendo acá. Una ha sido revisada por ley de Ohm, ley de Kirchhoff de corriente, ley de Kirchhoff de tensiones, con algunas simplificaciones. ¿Qué simplificaciones? Eliminando lo que es las resistencias, pero nada más. Si nosotros asumimos que las resistencias son despreciables, llegamos a esta fórmula. Si ustedes quieren tomar en cuenta las resistencias, tienen esta fórmula que es completa. Pero básicamente, la influencia del primer término es pequeña. ¿Por qué motivo? Por la conductancia. Al ser la susceptancia, podemos ignorar ese comportamiento sin cometer un error apreciable. Pero si vamos a realizar un cálculo de forma exacta, ya podemos tomar en cuenta otros métodos, integración numérica, etc. Estas fórmulas están asociadas a un análisis simplificado sencillo de la red que tiene el objetivo de nutrir sus conocimientos con conceptos desde un punto de vista teórico. Se va a revisar cuál es la influencia de cada una de las variables sobre el comportamiento de la red, sobre la estabilidad de un sistema eléctrico de potencia, tomando en cuenta algunas simplificaciones, pero gracias a esas simplificaciones podemos sacar conclusiones importantísimas. ¿Cómo le afecta un cortocircuito? ¿Cómo le afecta la reactancia en biorrecibo? ¿Cómo le afecta la diferencia angular?
Entonces vamos a concentrarnos en los fenómenos físicos importantes, despreciando lo que es la resistencia. Bueno, con esto estaríamos concluyendo la primera parte, mejor dicho, estaríamos concluyendo el comportamiento de la red. Es decir, la red, el sistema eléctrico de potencia, se comporta de esa forma. Y no es, y mejor dicho, esto se puede generalizar. Esto aplica a cualquier red, a cualquier sistema eléctrico de potencia. Continuando, ¿qué otro elemento participa en lo que es nuestro problema? Son los generadores. ¿Cómo se comportan los generadores? Los generadores podemos analizarlos con la ecuación básica y fundamental que ustedes ya conocen para ellos. ¿Cuál es la ecuación fundamental? Tenemos una ecuación que me dice que el torque es igual a la inercia por aceleración angular. Voy a volcar esta ecuación. Tendríamos acá que la inercia es una propiedad física que tienen los generadores. ¿Qué es alfa? Alfa es la derivada de omega con respecto del tiempo. Esto es igual a el torque. ¿Torque a qué es igual? Tendríamos acá un torque mecánico menos un torque eléctrico. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que nosotros tenemos acá una turbina. Y esta turbina recibe energía primaria. Puede ser agua, puede ser un combustible, ¿no es cierto? Esto está unido mecánicamente al rotor del generador. Y el rotor del generador recibe las siguientes fuerzas. En primer lugar, estaría recibiendo un torque positivo, que es el torque mecánico. ¿Quién aplica el torque mecánico? Lo que es la turbina. Pero ustedes saben que al recibir lo que es la inducción electromagnética entre el campo magnético y las bobinas de las fases del generador, acá aparece un torque electromagnético en oposición, el cual es proporcional a lo que es la carga que tiene el generador, la carga eléctrica que tiene el generador. Entonces estaríamos hablando de esos dos torques. Aparece un tercer torque que es el torque de fricción, que siempre está en oposición a lo que es el movimiento, que es el mecánico, ¿no es cierto? Pero los generadores son máquinas muy finas, han sido diseñadas para tener pérdidas despreciables. En primera instancia vamos a tomar en cuenta que estas pérdidas son iguales a 0. Tienen un valor que se puede tomar en cuenta, pero para el análisis que vamos a realizar lo vamos a ignorar por el momento. Desarrollando algebraicamente esta ecuación, esta que es la segunda ley de Newton, aplicada a masas que están girando, torque igual a inercia por aceleración, vamos a modificar esta ecuación a nuestra conveniencia. Es decir, nosotros vamos a manipular esta ecuación y vamos a llevarlo a ecuaciones con las cuales nosotros estamos acostumbrados a trabajar. ¿Qué ecuaciones son esas? Ustedes recordarán, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en sistemas en por unidad, ¿no es cierto? Entonces, voy a ir modificando esta ecuación para expresarla en por unidad y además en potencia eléctrica. Partamos con un análisis de estas ecuaciones. Estas ecuaciones son el punto de partida para el análisis que vamos a realizar y nos muestran el comportamiento del generador. Primero, unidades. ¿En qué unidades está este sistema? ¿Qué unidades vamos a emplear para el análisis del mismo? En la primera ecuación, las unidades son las siguientes. Inercia. ¿La inercia en qué unidades está expresada? Estaría expresada, dependiendo si utilizan el sistema internacional de unidades o otro sistema. Voy a trabajar con el sistema internacional. Acá tendríamos, la inercia no es nada más que kilogramos masa. Esta no es una
abreviación del sistema internacional, pero yo prefiero mantenerla para saber qué es kilogramo masa y para diferenciarla de lo que es el peso, por favor. Kilogramo masa multiplicado por longitud al cuadrado, en este caso metros. Esa es la inercia, multiplicada por la aceleración angular. La aceleración angular estaríamos hablando en radianes sobre segundo al cuadrado. Y multiplicado, esto es igual a el torque. ¿El torque en qué unidades está? Esto va a ser igual a newtons por metro, ¿no es cierto? Fuerza por brazo, torque. En la segunda ecuación, ¿cuáles serían las unidades? Básicamente se mantiene lo mismo, la única diferencia es que aquí es igual a un newton es igual a kilogramos masa por metro sobre segundo al cuadrado. Acá tendríamos kilogramos masa por metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, acá tendríamos que existe una igualdad entre estos dos sistemas, ¿no es cierto? Las unidades de la izquierda son iguales a las unidades de la derecha. Siguiente paso. ¿Qué pasa si esta ecuación nosotros la multiplicamos por omega? Tendríamos omega multiplicado por la inercia derivada de omega con respecto del tiempo. Esto va a ser igual a omega multiplicado por la torque mecánico, omega multiplicado por el torque eléctrico. ¿Qué estaríamos ganando en lo que es las unidades? Omega es radianes por segundo, velocidad angular, multiplicado por newtons, multiplicado por metro. Acá lo mismo, radianes sobre segundo, multiplicado por newtons por metro. ¿A qué es igual la multiplicación de omega por el torque? Newtons por metro sobre segundo. ¿A qué es igual eso? ¿Qué es igual a fuerza por distancia por unidad de tiempo? Fuerza por distancia dividido entre el tiempo. Esto es igual a vatios, ¿no? Una unidad eléctrica. Watts. Entonces nosotros podemos decir que esta ecuación se va a convertir en lo siguiente. Tenemos acá omega multiplicado por inercia derivada de omega con respecto del tiempo. Esto es igual a la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Estamos hablando de lo que es la potencia eléctrica que nosotros estamos habitualmente acostumbrados a trabajar, ¿no? En la parte activa. En la parte activa de la red. Después, continuando con nuestras ecuaciones, ¿de qué omega estamos hablando acá? Entonces estamos hablando de, acá tenemos el rotor, tenemos acá un punto del rotor que está siendo considerado con respecto a una referencia. Acá tenemos el ángulo delta, este es el ángulo que viene de acá. Esto está girando a una cierta velocidad omega. Este es el giro físico que nosotros tenemos, la velocidad mecánica y el ángulo mecánico con respecto a una referencia. Dependiendo del par de polos que tenga la máquina, nosotros vamos a poder encontrar ecuaciones que nos lleven a lo siguiente. Si la máquina tiene un par de polos, dos par de polos, etc., vamos a encontrar una proporcionalidad entre el ángulo eléctrico y el ángulo mecánico. Nosotros tendríamos que existe una cierta proporcionalidad entre el ángulo mecánico, el ángulo eléctrico, acá,
el ángulo eléctrico va a ser igual a el ángulo mecánico multiplicado por una constante, y esa constante depende de lo que es el par de polos. Y lo mismo pasa con lo que es las velocidades angulares. Nosotros tendríamos acá que la derivada del ángulo eléctrico con respecto del tiempo va a ser igual a la derivada del ángulo mecánico con respecto del tiempo, en este caso, más una cierta constante, ¿no es cierto? Ahora, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con potencias eléctricas y ángulos eléctricos. Voy a hacer una sustitución de las variables considerando que el par de polos es 1. Si el par de polos es 1, la igualdad es directa, ¿no es cierto? Se puede generalizar esto para otras condiciones, pero inicialmente vamos a trabajar con eso. Entonces, tendríamos acá que la velocidad omega eléctrica va a ser igual a la inercia por la derivada de omega eléctrico. Esto es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. Ahora que tenemos variables eléctricas, voy a dividir a estas ecuaciones por la potencia base del sistema. ¿Qué es la potencia base? La potencia base la escogemos nosotros para un sistema eléctrico de potencia. Al igual que para los flujos de carga, debemos definir una potencia base para el sistema. Vamos a aplicar esta fórmula de potencia base a la ecuación y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esto va a ser igual a... Acá tenemos lo que es esta ecuación. La voy a copiar. Voy a aplicar la potencia base a esta ecuación. Pero lo que vamos a hacer, vamos a dividir esto entre la potencia base. Entonces tendríamos acá que esto es omega multiplicado por inercia derivada de omega con respecto del tiempo, dividido entre la potencia base. Esto va a ser igual a la potencia mecánica dividido entre la potencia base menos la potencia eléctrica dividido entre la potencia base. ¿Qué es lo que obtengo cuando divido potencia sobre potencia? En el caso de la derecha. En el caso de la derecha, obtenemos, al dividir ambas expresiones, estaríamos obteniendo la potencia en por unidad, ¿no es cierto? A la izquierda tengo la multiplicación de varias variables, pero voy a multiplicar y dividir por la misma variable. Voy a multiplicar por un medio y voy a dividir por un medio. Ahora, ¿qué tendríamos ahí? Estoy olvidando algo. Acá vamos a multiplicar y dividir por un medio de omega, por favor. Un medio de omega, un medio de omega. Estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo, no estoy alterando la ecuación. Pero ahora sí quiero que me digan qué es esto. ¿Qué es lo que está resaltado en color naranja? Resulta que, al igual que los diferentes cálculos que nosotros realizamos en ingeniería eléctrica, vamos a utilizar algunas igualdades, equivalencias y simplificaciones que nos permiten facilitarnos el trabajo. A esta expresión le vamos a denominar lo que es la variable h. La variable h es la constante de inercia de un generador y esto se define de la siguiente forma. Se define como la energía cinética del rotor dividido entre lo que es la potencia. ¿Qué es lo que obtengo cuando divido energía sobre potencia? Tiempo. Estaríamos hablando de segundos. Y esto se calcula como un medio de lo que es la inercia por omega al cuadrado dividido entre lo que es la potencia base. Esta es la fórmula que nos permite obtener lo que es
Con esta fórmula podemos obtener la constante de inercia de cualquier generador. Se acostumbra a utilizar la constante de inercia porque es mucho más fácil de calcular. Es mucho más fácil de obtener el dato de la constante de inercia. La inercia propiamente que tenemos acá depende de lo que es las características físicas y es difícil de determinar. Ustedes necesitarían la geometría del rotor, de los elementos que están conectados al rotor, la densidad de cada uno de los materiales y realizar una integración de eso en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Entonces es difícil de calcular eso. Lo que es más fácil de calcular es la energía cinética, es fácil de medir. Por lo tanto, se va a utilizar la constante H. ¿Qué pasa si yo sustituyo H sobre la ecuación que estamos viendo previamente? Si ustedes sustituyen eso acá, antes que me olvide, por favor, esta es una constante para nosotros, la cual vamos a trabajar así en adelante. H es la constante de inercia. De un generador. Si ustedes sustituyen esa expresión, o mejor dicho, si nosotros analizamos lo que tenemos acá resaltado en color naranja, todo eso es H. Reordenando la ecuación tendríamos que esto va a ser igual a 2 veces H sobre omega, derivada de omega con respecto del tiempo, esto es igual a la potencia mecánica en por unidad menos la potencia eléctrica en por unidad. Esta es la ecuación con la cual vamos a trabajar. Y una ecuación alternativa que es 2 veces H sobre omega, derivada segunda del ángulo con respecto del tiempo, este es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. En resumen, estas ecuaciones son lo mismo, representan la misma ecuación y en los libros se denomina esta ecuación como la, en inglés, Power Swing Equation. Es la ecuación de oscilación de potencia. Repito, unidades, esto está en, H está en segundos, omega está en radianes sobre segundo, esto está en por unidad. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente, nosotros podemos decir que un generador, desde un punto de vista fundamental, el comportamiento de un generador está definido por esta ecuación, la segunda ley de Newton. Pero simplemente lo que hemos hecho es modificar esas ecuaciones conforme a variables con las cuales nosotros estamos más acostumbrados. Nosotros podemos analizar y llegar a esta ecuación, que es la Power Swing Equation o la ecuación de oscilación de potencia. ¿Qué nos dice la ecuación de oscilación de potencia? Es una ecuación diferencial que nos está mostrando en por unidad eléctrico el comportamiento de un generador. Se puede expresar como la multiplicación de 2 veces H sobre omega, una constante, multiplicado por la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Qué posición? La posición del fasor de tensión. ¿Qué es delta? Es el ángulo delta del rotor. El fasor de tensión que nosotros tenemos en bornes de un generador, si se analiza su comportamiento eléctrico físico, se determina que el ángulo eléctrico correspondiente al fasor de tensión es este mismo ángulo que ustedes están viendo acá, el ángulo delta. Si yo integro eso, llegamos a derivada de omega, ¿no es cierto? La derivada de la velocidad eléctrica con la cual se está moviendo ese generador. Entonces, lo que nosotros podemos decir en resumen es, el comportamiento de un generador puede ser analizado por medio de una ecuación diferencial, y la ecuación es la que se está presentando resaltada en color rojo. Es la ecuación denominada la ecuación de oscilación de potencia. Continuando, ya tenemos el comportamiento de un generador, ya tenemos el comportamiento de la red. ¿Qué es lo que pasa cuando ambos interactúan entre sí?
¿Qué es lo que pasa si yo los dejo juntos en la red? Veamos, acá tenemos lo que es. ¿Cuál es el comportamiento de la red? Es un comportamiento altamente no lineal. Obedece a una función senoidal con las siguientes características. Supongamos que yo tengo un generador que está en esta condición de operación. Yo tengo acá, voy a hacer una gráfica que corresponde, que es la potencia mecánica. Esta es la potencia mecánica. La curva roja representa a la potencia que está inyectando la turbina mecánica. Se la asume como un valor constante porque el comportamiento del gobernador es un comportamiento lento. Reacciona en segundos, en algunos casos en minutos. En cambio, los fenómenos eléctricos son mucho más rápidos. Entonces vamos a analizar el comportamiento con esas curvas. Ahora, ¿cuál es el comportamiento que nosotros tenemos en de un generador? El comportamiento de un generador básicamente está dado por la ecuación de oscilación. Esa ecuación de ¿cuál es la interacción entre ambos? ¿Qué es lo que logro cuando conecto el generador a la red? ¿Qué es lo que obtengo cuando ambos elementos están interactuando entre sí? Ustedes saben lo siguiente. En estado estacionario, el generador está en el punto rojo, acá en el punto número 1. ¿Por qué está en ese punto? Vamos a analizar a los generadores. El generador me dice que es 2 veces H sobre omega derivada de omega con respecto del tiempo. Esto es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica, ¿no es cierto? ¿Qué es la derivada de omega con respecto del tiempo? ¿Qué es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo? Es la aceleración. Es decir, la potencia mecánica menos la potencia eléctrica que ustedes apliquen a un generador me da la derivada de omega, que es la aceleración. Pregunta, ¿qué pasa si el sistema está operando en estado estacionario? En estado estacionario, ¿qué es lo que pasa con omega? En estado estacionario, omega es 2pi por la frecuencia. ¿Qué frecuencia tengo yo en estado estacionario? Tenemos una frecuencia de 50 Hz. Tenemos una frecuencia que es 2pi por 50, pero en estado estacionario esto es una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. Es decir, en estado estacionario nosotros tenemos lo siguiente. En estado estacionario tenemos que 0 es igual a lo que es la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. No existe aceleración, existe velocidad constante. Como tengo velocidad constante, decimos que la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. La potencia mecánica de la turbina es igual a la potencia eléctrica del generador. ¿Dónde ocurre eso en la gráfica? En la gráfica tenemos acá la gráfica potencia versus delta. La curva me está dando el comportamiento eléctrico de la red. Y la curva negra me está dando el comportamiento de la turbina. Es decir, en condición estacionaria, la contribución del generador a la red es igual a la contribución de la turbina. Y eso se da en el punto 1. El punto 1 es el punto de partida, es el punto de estado estacionario inicial. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos un generador que está conectado a una cierta carga. Teníamos el generador, está conectado a una red y está entregando una cierta potencia eléctrica. ¿Qué es lo que pasa en la red? ¿Qué es lo que pasa con el generador si ocurre una variación en la red? Ustedes saben que la demanda de
los sistemas eléctricos de potencia varía en todo momento, varía segundo a segundo, ¿no es cierto? Si la demanda varía segundo a segundo, nosotros tendríamos lo siguiente. Una primera posibilidad. ¿Qué es lo que pasa si lo que es la carga se incrementa? La carga se incrementa del punto 1 hacia el punto 2. Estoy llegando a ese punto de operación. ¿Quién ha provocado el movimiento? La carga, ha aumentado la carga. ¿Cómo se mueve la carga? Se mueve sobre la curva verde. ¿Por qué el comportamiento eléctrico se mueve sobre la curva verde? Recuerden que la curva verde corresponde a la característica potencia-ángulo, la curva potencia-ángulo, y esa curva potencia-ángulo ha sido calculada en función al comportamiento eléctrico de la red, en función a la ley de Ohm, ley de Kirchhoff de corrientes, ley de Kirchhoff de tensiones, es decir, teoría de circuitos. Los puntos de la curva verde corresponden a los puntos que me cumplen las leyes eléctricas. Dicho de otra forma, el comportamiento eléctrico de esa red está reflejado sobre la curva verde. Cualquier punto que esté fuera de la curva verde son puntos de operación que no se permiten desde un punto de vista eléctrico, a menos que exista un cambio en la red. Pero si no modifico nada en la red, la curva verde me muestra el comportamiento de un sistema eléctrico. Ahora, ¿qué pasa en el punto 2 con el generador? Observen. Acá tendríamos para el punto 2. Voy a analizar el generador y el generador me dice que se comporta de la siguiente forma. Me dice que 2 veces H sobre omega derivada de omega es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. Voy a decir que en estado inicial teníamos un cierto valor. ¿Cuánto creen que valga la potencia mecánica? Supongamos que estábamos en 80 megas, ¿ya? Acá digo, una constante K va a ser igual a derivada de omega, esto va a ser igual a 80 megas menos, ¿cuánto ha subido la potencia eléctrica? Un valor cualquiera, pongámosle 120. 120. ¿Qué es lo que obtengo como resultado? Obtenemos como resultado 20 megas. Aquí tengo menos 40. Tendríamos que la derivada de omega con respecto del tiempo, es decir, la aceleración va a ser negativa. Nosotros vamos a tener acá, gracias a que la carga ha aumentado de 80 a 120, aparece una aceleración negativa. ¿Eso qué significa? Que el sistema va a recibir una fuerza, mejor voy a cambiar de color, tenemos una aceleración negativa. Una aceleración negativa, ¿qué es lo que hace? Va a frenar el sistema. Frenar el sistema, ¿qué implica? Acá tenemos, esto lo voy a proyectar acá al eje X. Y nosotros tenemos acá un elemento que está girando a una cierta velocidad omega. ¿Qué es lo que pasa cuando el ángulo se acelera con delta? Si el ángulo se acelera, si ese rotor se acelera, el ángulo va a ir creciendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si se frena? El ángulo va a ir reduciendo. Es decir, acá en esta parte de la gráfica, si yo voy frenando esa máquina, el ángulo va a reducir. Es decir, si la carga aumenta, el generador frena. Bueno, es algo que ustedes ya sabían, ya habían visto eso en generadores, pero ahora es con un enfoque combinando el comportamiento del generador, combinándolo con la red. Entonces, gracias a la combinación entre lo que es el generador y la red, si la carga aumenta, la red lo frena al generador, obligándolo a retornar al punto de operación inicial, al punto 1. De otra forma, ¿qué es lo que pasa si por algún motivo carga reduce? Es decir, la carga baja de 80 a este punto, al punto que estoy colocando en color rojo, al punto 3.
Analicemos lo mismo. Acá tendríamos para el punto 3. ¿Qué es lo que pasa en el punto 3? Con la misma ecuación tendríamos que 2 veces h sobre omega, derivada de omega con respecto del tiempo, esto es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. Voy a partir del primer ángulo, del mismo ángulo inicial. Derivada de omega con respecto del tiempo multiplicado por una constante va a ser igual a 80 megas. Menos potencia eléctrica. ¿A cuánto ha bajado la potencia eléctrica en el punto 3? Voy a dar un valor, por ejemplo, que sea 40. ¿Qué es lo que pasa con el lado derecho de esta ecuación? Lo que está pasando con el lado derecho de esta ecuación es que acá tenemos 40 megas positivo. Eso significa que voy a tener una alfa positivo. ¿Qué implica una velocidad angular positiva? Una velocidad angular positiva involucra que esa máquina se va a acelerar. Si una máquina se acelera, el ángulo aumenta, ¿no es cierto? Eso significa que vamos a volver de este punto a este punto. Esta es la conclusión más importante para mí, por favor, atienda. Cualquier cambio que ocurra en la red, gracias al comportamiento no lineal que tiene la red, si la carga aumenta, la potencia eléctrica, si la carga eléctrica aumenta, el comportamiento eléctrico tiende a retornar al generador al punto inicial. Si aumenta, si la carga reduce, el comportamiento eléctrico de la red tiende a retornar al punto inicial. Es decir, cualquier cambio que nosotros provoquemos en la red, en la carga, ya sea aumentando o reduciendo la carga, los generadores siempre van a intentar retornar al punto de operación inicial. Es decir, es un sistema estable. El sistema, el comportamiento no lineal sinusoidal de la red combinado con los generadores nos muestra que es un sistema estable. ¿Hasta qué punto es estable? Es estable hasta este punto que estoy resaltando y corresponde a los 90 grados. ¿Qué es lo que pasa si el generador se va más allá de los 90 grados? ¿Puede ir más allá de los 90 grados un generador? Sí se puede en algunos casos excepcionales, en condiciones de falla. Lo que nos correspondería ahora es analizar el punto de la derecha, este otro punto inicial, el punto 4. Es decir, el punto 4 es otro punto singular para nosotros, es un punto que nos está mostrando el equilibrio entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica, pero las conclusiones van a ser ligeramente diferentes con lo que son las mismas fórmulas. Por un tema de tiempo, esta parte es importante, yo necesito que la tengan clara. Vamos a continuar la siguiente clase. ¿Alguien tuviera alguna duda con respecto a lo que hemos avanzado hoy día? Lo que es importante es resaltar lo siguiente. Esto que estoy mostrando en la pizarra. La estabilidad general de un sistema eléctrico de potencia la debemos analizar desde un punto de vista ya tomando en cuenta varios componentes. Generadores, red, protecciones y cortocircuitos. Hoy hemos visto el comportamiento de la red, hoy hemos visto el comportamiento de los generadores, la clase anterior hemos visto el comportamiento de los cortocircuitos, nos faltaría el comportamiento de las protecciones. Y luego vamos a combinar los cuatro para ver qué es lo que resulta de esa combinación. Pero ya les adelanto que esta combinación, esta gráfica que estamos viendo acá, la curva potencia-ángulo, nos dice de forma gráfica qué es lo que podría pasar con un sistema. Nos dice que antes de 90 grados ese sistema es estable por sí mismo. No necesito hacerle nada, el sistema es estable. Después de los 90 vamos a ver la siguiente clase. Bueno, dejamos esto para la siguiente clase. Si no hay dudas, muchas gracias por su atención. Buenas tardes.